¿Qué tal? Mi nombre es Hugo Enrique Tomoyo García. Llevo el Laboratorio de Electrónica Digital 2 con el ingeniero Edgar Alberto Pérez Castillo. Los días sábados y soy de la Brigada 608. En este video vamos a ver la práctica número 1, medición de los parámetros eléctricos. Aquí nos dice el material necesario, que en este caso vamos a utilizar el software Multisim para simular la práctica. Como objetivo tenemos que debemos conocer las características eléctricas y tiempos de propagación de las familias TTL, transistor logic y CMOS, complement, metal oxide semiconductor. El procedimiento nos dice que debemos de medir la corriente de entrada de una compuerta NOT y una compuerta NOT CMOS. Y pues si no te hace la práctica tendremos como resultado que la corriente será muy baja, en el orden tal vez de los picoamperos o microamperos, como se muestra aquí en la tabla. Nos muestra que la primera compuerta está drenando la corriente de entrada de la segunda cuando la salida es un cero lógico. Entonces, vamos a anotar los valores en nuestra tabla. Dice que debemos medir la potencia consumida, que también será muy pequeña, por el TTL y el CMOS, como se muestra en esta figura. Después nos menciona que debemos obtener el tiempo de propagación entre TTL, SN7404 y un circuito CMOS 4049, como se muestra en esta figura utilizando el osciloscopio. Okay. También nos pide que vamos a comprobar la función Smith Trigger, que es la función específica de la lógica digital, que sirve para eliminar ruido electromagnético o variaciones de voltaje. Entonces aquí nos dice cómo conectar el osciloscopio a la compuerta Smith Trigger. Tenemos los canales a la entrada, así como a la salida y un generador de señales. Nos va adelantando que vamos a tener señal de entrada, una señal de entrada de pico de 5 volts aproximadamente y tendremos una señal de salida. Aquí nos muestra cómo dibujar la gráfica que vamos a tener en el simulador, pero pues nosotros vamos a verla en el software. Entonces vamos a la primera parte de la práctica. Nos dice que debemos de medir la corriente de entrada a una compuerta NOT, TTL y una compuerta CMOS. Entonces aquí vamos preparando para medir corriente directa. De igual manera, corriente directa. Ok, simulamos que tenemos como componentes, tenemos una fuente de alimentación de 5 volts, tenemos dos selectores, S1 y S2, tenemos las compuertas NOT, TTL y CMOS respectivamente. Aquí tenemos la 7404 que es la TTL y la CMOS 4049. Tenemos un multímetro midiendo corriente directa, está conectado en serie a las compuertas y un LED indicador solamente para visualizar. Entonces, ¿qué tenemos aquí en este circuito? Nos decía en la práctica, en el documento, que aunque tengamos el selector abierto, que no tengamos alimentación de voltaje, tendríamos corriente aquí. ¿Por qué? Porque la corriente es la que se está utilizando para drenar esta compuerta. Es una corriente de drenado. Tenemos 88.81 picoamperes. Lo que mencionábamos que iban a ser corrientes muy pequeñas. Tenemos aquí lo que es el LED apagado. Aquí tenemos un 0, aquí un 1, entonces aquí otra vez un 0. Podemos verificar aquí los estados. Tenemos un 1, 0, 1, 0. Bien. Entonces, si nosotros cerramos el selector A, aquí podremos ver que ya tenemos una corriente de 0 o muy pequeña que no alcanza a leer aquí el multímetro. Entonces tenemos aquí un 1, un 1, 0. Tenemos aquí señal digital. Aquí tenemos un 1, por ese motivo enciende el LED. Si realizamos con la compuerta la CMOS, vamos a ver el funcionamiento ahora de la CMOS. Vemos que tenemos también una corriente muy pequeña cuando tenemos el selector abierto. Lo cerramos y aquí tenemos 0 amper o una corriente muy pequeña. Tenemos un 1 lógico, un 0 lógico, un 1 lógico, por lo que el LED va a encender. Ahí está la figura 1 y 3, 1 y 2, perdón.
de la práctica 1. Ahora vamos a ver lo que viene siendo la siguiente parte de la práctica. Aquí, en donde nos comentaban que debíamos ver o comprobar la función SmithTrigger. Tenemos la compuerta 7414N, tenemos la SmithTrigger, tenemos un generador de señales, tenemos una frecuencia de 1 Hz, tenemos un ciclo útil de 50%, un valor pico de 5 volts y un offset. Tenemos el osciloscopio, aquí ya está con la simulación. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Bueno, lo que nos mencionaba, que vamos a tener una señal de entrada pico. ¿De cuánto voltaje? Pues ahí estamos viendo que son aproximadamente 10 volts. Son 10 voltios aquí en la señal verde. La señal verde aquí tenemos aproximadamente los 9 volts. En la señal azul lo que vemos es la señal a la mitad. Y si vemos solamente está en la componente directa, es onda cuadrada y presenta un desfase. Eso es lo que estamos viendo aquí con la gráfica de SmithTrigger. Vamos con la última parte de la práctica. Nos dice que obtengamos el tiempo de propagación por un circuito integral o TTL, así como un CMOS. Tenemos el TTL y el CMOS, ya estamos con la simulación. Tenemos el osciloscopio, el generador de funciones. Aquí solamente vamos a ajustar el tiempo. Ajustamos el tiempo del osciloscopio. Vamos a disminuir el voltaje. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos la señal de entrada del generador de señales y tenemos la salida. ¿Qué podemos ver aquí? Vemos aquí los pulsos, el tiempo de propagación que tiene la compuerta TTL. Es la primera de la compuerta TTL. Vemos que tenemos conectada el canal A de color azul a la señal del generador, y la señal verde ya la tenemos a la salida del TTL. Ahora, si visualizamos el circuito integrado CMOS, vamos a ajustar el tiempo nuevamente para poder visualizarlo de mejor manera. Ahí está. Vamos a disminuir el voltaje y comparamos. Comparamos el tiempo de propagación. Tenemos igualmente un desfase, tenemos una señal cuadrada, así como aquí tenemos la onda senoidal, perdón, que viene siendo el generador de funciones. Ahí está. Cambiamos a onda cuadrada. Ahí tenemos el resultado. Y eso sería todo de la práctica número 1. Muchas gracias.